Bienvenidos a tu podcast Dos para Contar. Hoy tenemos una historia sumamente sorprendente. Pero antes de empezar quiero presentarme. Yo soy Armac y estoy con... Karen, bienvenidos una vez más a su podcast. Y hoy, como les comenté, tenemos un caso muy especial. Y lo hemos catalogado como el Rambo de Estados Unidos. Y sí, hay un Rambo de Estados Unidos. Esta persona puso a temblar a un equipo SWAT, al FBI, un rastreador y también una analista, y de paso una serie de caninos que lo estuvieron buscando, y fue algo difícil de poder rastrear. Pero esta historia tiene un giro al final que tú ni te imaginas. Wow, y que increíblemente actuaba solo. Actuaba solo, era algo increíble. Y si no has visto la película de Rambo, pues te la recomiendo también. Pero esta es la película real. Y bueno, nos remontamos al 22 de septiembre de 1986, en una localidad de Indianápolis, Indiana. Era un pequeño pueblo que permanecía tranquilo hasta que se escucharon 3 detonaciones. Y caía nada más y nada menos que el veterano de Vietnam, Thomas Gall. Increíble, pero ¿quién podría dispararle a un agente con tanta experiencia? Pues nuestro Rambo de Indiana era Mike Jackson. Él había sido condenado a 3 años de prisión, pero estuvo 2 años y luego le dieron 1 año de libertad condicional. Y la persona, Thomas Gall, que lo fue a visitar, él era el encargado de llevar el control de que no estuviera cometiendo fechorías y que tampoco estuviera consumiendo ningún tipo de sustancias. Y cuando él llegó a hacerle la prueba, nada más que sacó su escopeta 12 y le dio 3 disparos y lo mató. Y mientras eso sucedió, un vecino alertó a la policía, pero él salió antes de que la policía llegara. Y mientras los policías estaban investigando la casa, se dieron cuenta que era una casa que estaba completamente sucia y según ellos era imposible ser habitada por un ser humano. No tenía energía, no tenía agua potable, no tenía absolutamente nada. Mientras ellos estaban en la casa investigando eso, él llegó a un establecimiento armado y entró y quiso asaltar a la persona que estaba ahí, al dueño del establecimiento. Él le pidió el dinero y el señor, cuando intentó abrir la caja, le dio nervios y no pudo abrir la caja y él disparó. Y lastimosamente lo mató. Fue su segunda víctima. Y él huyó con un muchacho que estaba ahí, que era un repartidor de pan. Huyó y lo fue a dejar al aeropuerto de Indiana. Ahí robó otro vehículo, secuestró a una mujer y se fue manejando a la mujer. La dejó por algún lugar, la mujer llamó a la policía y él siguió manejando por toda la carretera de Indiana. Pero como sabía que el vehículo probablemente podían identificarlo, cambió y llegó a una localidad que se llama Frankfurt, siempre en Indiana. Irrumpió una casa donde había una señora con su hijo, un hijo pequeño de unos 5 años, y lo secuestró también. Y se fue huyendo con ellos dentro. Y la mujer le decía: por favor, no me hagas daño, tengo a mi hijo. Rogó por su vida. Rogó por su vida. Entonces él dijo: bueno, los voy a dejar abandonados. Y los dejó en una localidad remota. Pero lo más increíble era que los testigos que lo habían visto a él decían que él tenía pintada la cara con un aerosol. Imagínense, los aerosoles es para pintar metal. Él se pintó la cara con aerosol y el pelo. Entonces, según él, iba a poder despistar a las autoridades porque estaba con ese camuflaje. Definitivamente. Y pensar que iba a pasar desapercibido así, no creo. Llamaba mucho más la atención porque es un rostro mucho más difícil de poder olvidar si uno lo encuentra en la calle. Pero hablemos un poco del historial de esta persona. Él había estado en una clínica de salud mental y la familia les decía a las personas que estaban dentro de esa clínica que él no podía salir porque él no se había recuperado completamente. Pero no sé qué pasó, que la autoridad lo dejó salir. Lo dejaron a su buena voluntad y a que él mismo se estuviera tomando los medicamentos, cosa que él no hizo. Y entró en una crisis de paranoia
Y fue sucediendo todas estas situaciones. Y 5 horas después se reportó al fugitivo en Missouri. Tuvo que manejar cualquier cantidad de kilómetros para llegar ahí. Por la noche se quedó estacionado en un lugar y resulta que la policía lo identificó y dijo, este es el fugitivo. Imagínense la astucia de él, que se disparó con los policías, hirió a un policía en la cabeza y el otro lo persiguió y tampoco lo pudo alcanzar. O sea, el nivel y el grado de táctica que él podía tener no era un fugitivo cualquiera. Y más adelante, donde se vio por última vez, se reportó lastimosamente su tercera víctima. Un hombre aproximadamente de unos 40 años con un disparo en la cabeza. Y pues la policía se preocupó definitivamente porque no sabían cuál era el próximo paso de este fugitivo. Llamaron al equipo SWAT, llamaron a los agentes del FBI, llamaron a la policía estatal de Indiana y de Missouri y no podían detectarlo. A un analista que identificara más o menos cómo era el comportamiento de este fugitivo y tampoco podían identificar cuál iba a ser el próximo paso. Y el fugitivo, mientras todo eso pasaba, pensó, ya no voy a seguir manejando porque probablemente me van a detectar en el camino. Y se fue a pie. Una historia completamente de película, porque cómo él pensaba todas esas cosas si supuestamente tenía problemas mentales. Sí, y muy bien pensado, la verdad. Muy bien pensado. Y él acampó en un lugar igual abandonado, estuvo ahí un tiempo, pero cuando él sintió que la policía podía atraparlo, se movió a otro edificio manejando. Y así estuvo unos días hasta que regresó al mismo lugar donde empezó. Y ahí es donde la historia se vuelve más increíble, porque tuvieron que llamar a un rastreador. Y nada más y nada menos que al rastreador que se usó. Un rastreador es una persona, obviamente. Este rastreador fue la persona que encontró al asesino de Martin Luther King cuando se escapó de la cárcel. Imagínate el nivel que tenía él para poder llamar a todo este tipo de personas y poder juntar todo este equipo. Y el rastreador empezó a buscarlo juntamente con los analistas, obviamente la policía, y al final encontraron una huella, y esa huella lo fue llevando hasta el lugar donde estaba. Era exactamente, precisamente las 7 de la noche, cuando identificaron que el pistolero estaba en un lugar. Y de pronto se escuchó un disparo. Era el pistolero de Mike Jackson. Le estaba disparando aparentemente a uno de los rastreadores, a uno de los analistas. Cuando eso pasó, ya la policía se dio cuenta que estaba ahí. Y la policía dijo, por favor, sal con las manos en alto, no te va a pasar nada, no te vamos a hacer daño. Y él no hizo caso de eso. Empezaron a disparar bombas lacrimógenas, empezaron a hacer disparos a algunos lugares para poder distraerlo y poder sacar a las personas que estaban dentro, porque las personas que estaban dentro solo tenían una salida, era una puerta, y imagino que el pistolero los tenía apuntados, que si salían obviamente los iba a matar. Y la policía, cuando vio toda esa situación y él no salía, pues el equipo SWAT entró, sigilosamente entró para ver qué pasaba. Y es aquí donde la historia tiene un giro tan inesperado que a mí, por lo menos, cuando lo leí dije, no puede ser. Cuando la policía entró, empezaron a buscarlo y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, se había disparado, se había suicidado. Es una historia que a mi punto de vista es como agridulce, porque fue justicia por su propia mano. Sí, no cumplió condena. No cumplió condena. Llevó a poner de luto a muchas familias. Sí, parece que los programas no fueron totalmente completos con la salud mental. A veces no se valora de igual manera que otros procesos en la vida de las personas. Creo que lo dejan como inconcluso y muchas veces piensan que la gente realmente no está lo suficientemente grave para poder
salir a la sociedad. Realmente una persona de esas no debería de volver a salir o de la cárcel o de un programa de estos. Definitivamente, imagínate, ese veterano de Vietnam dejó a su esposa joven y a 2 niños. Pues en honor a lo que pasó con él, pues se renombró el edificio que era para libertad condicional con el nombre de él, Thomas Gall. Y a partir de él su legado fue que los policías que llegaran a hacer control de drogas a fugitivos así que están en libertad condicional pudieran ir armados para poder evitar otra tragedia de esta. Y bien, este es el caso del Rambo de Indiana, el Rambo de Estados Unidos. Espero que te haya gustado, nosotros hemos disfrutado de este programa y te esperamos la próxima vez. Muchísimas gracias. Hasta luego, esto fue Dos para Contar.